Buen día, jóvenes, es un placer saludarles. Aquí se presenta su profesor Daneri Cruz para poder ayudarles con sus ejercicios de matemáticas. En este caso, nosotros vamos a hablar de un tema que es el criterio de congruencia, pero lo vamos a abordar utilizando la demostración. Bueno, en la demostración, pues nosotros utilizamos como un esquema, que es una tabla. En la tabla en la cual nosotros vamos a colocar afirmación, lo que vamos a colocar, que vamos a afirmar, y después vamos a justificar por qué el eso. Entonces, para explicarlo mucho mejor, vamos a ver, o vamos a entender mucho mejor qué es una demostración. Una demostración es un método que permite llegar a la conclusión, miren, llegar a la conclusión partiendo de la hipótesis a través de afirmaciones que tienen una justificación matemática. Ahorita ustedes miren, cuando nosotros resolvemos un ejercicio, vaya, ustedes mentalmente, ustedes se les coloca el ejercicio como 2 más 2. Entonces, 2 más 2. Nosotros tenemos la respuesta, o bueno, el ejercicio que nos diga 2 más 2. Estos jóvenes, digamos que sería nuestra hipótesis. Nuestra cabeza dice directamente que eso es 4, ¿verdad? Entonces, miren, la hipótesis sería que 2 más 2 y la conclusión sería que es 4. Y para hacer esto, jóvenes, nosotros tenemos que hacer un procedimiento. Nosotros aplicamos el procedimiento de la suma y corroboramos que esa respuesta es cierta. Entonces, miren, algo así nosotros ya lo hemos trabajado, pero en esta parte de demostración vamos a utilizar estos dos apartados, que es la afirmación, que es una proposición con base lógica, y justificación, que es por qué utilizamos ese paso. Un ejemplo que yo les colocaba, que si nosotros decimos, vaya, un ejemplo, una afirmación podría ser de que la suma de los ángulos internos de un triángulo son, que les aparece así, suma de los ángulos internos, suma el ángulo A, digamos, más el ángulo B, la medida, ¿verdad? La medida de estos ángulos, más la medida del ángulo C, perfectamente eso, yo digo que es igual a 180 grados. Eso es una afirmación. Yo estoy afirmando algo. Miren, estoy afirmando algo y esto es lo que estoy afirmando. Ahora, ¿por qué estoy afirmando eso? Entonces vamos a ver qué es la justificación. Es el argumento que hace cierta la afirmación. Entonces les recuerdo, ¿qué definición o qué conocía yo? Que me decía que los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Era la suma de los ángulos internos. Entonces miren, esta es la afirmación. La justificación sería la suma, vamos a ver, la suma de los ángulos del triángulo, ¿verdad? Ángulos del triángulo. Es una definición que nosotros teníamos. Esta es justificación. Miren, es un pequeño ejemplo para que ustedes vayan viendo y ya vamos a trabajar ejercicios. Así que no se preocupen. Sino que siempre cuando decimos algo tenemos que justificar por qué y a veces debemos utilizar una definición. Entonces, para ir ya trabajando un poco mejor, vamos a hablar sobre los elementos que tiene una demostración. Bueno, los elementos que tiene una demostración, si fijaron anteriormente, nosotros tenemos que tener una hipótesis y una conclusión. En este caso, estoy hablando con este pequeño ejemplo de la página 81, para que ustedes también lo puedan, cuando están viendo el video, puedan verlo también. Miren, este video se lo recomiendo que lo vuelvan a ver y que lo miren muy detallado. Entonces, miren, tenemos que los elementos de una demostración, como anteriormente mencioné, que era la hipótesis que aquí tenemos y la conclusión. Entonces, vamos a poder, o miremos de qué manera identificamos esto. Siempre cuando tenemos, digamos, una demostración, usualmente nos aparece un enunciado. Aquí no nos aparece como determine que el ángulo es 180 o algo así. Entonces vamos a ver, observemos y determinemos los elementos de esta demostración. Que dice, sí, miren cómo comienza. Sí, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C son ángulos internos de un triángulo, entonces suman 180 grados. Miren, esto que está aquí en un cuadrito es nuestra hipótesis, porque lo que nosotros estamos como diciendo. Y que sumen 180 grados, aquí vamos a decir que sería nuestra conclusión. ¿Por qué?
es lo que nosotros queremos llegar a demostrar. Algunas cosas uno ya decimos, eso es cierto, pero a veces nosotros debemos demostrar esas cosas. Entonces, vamos a ver. Para utilizar la afirmación, miren, aquí colocamos afirmaciones, y en este caso es, en la parte de arriba colocamos razones, que es donde van a ir las justificaciones, ¿verdad? Este es el esquema, digamos, estándar que se utiliza para hacer una demostración. Siempre colocamos primer paso, digamos, la primera afirmación que hacemos, y colocamos aquí a la par su justificación. Entonces, vamos a leerlo. ¿Qué nos dice el ejercicio? Ya vamos a construir uno de cero, nosotros también, para que miremos cómo se trabaja. Nos dice, pasando por C, miren, siempre hay que, en una demostración tenemos el enunciado, ¿verdad? Que en el enunciado nosotros tenemos la hipótesis, la conclusión, y también usualmente tenemos un dibujo. Miren, eso siempre nos va a suceder. Tenemos nuestro enunciado, ¿verdad? Y el dibujo. Entonces, esto lo hacemos en base también al dibujo. Entonces dice, pasado por C, miren, aquí está el punto C, que está hablando el ejercicio. Dibujar una recta paralela a B. Entonces, miren, aquí se dibujó una recta paralela a B. Esta es paralela con esta. Miren, ya lo estamos diciendo. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Miren. Y es por un punto exterior a una recta, solo pasa una recta paralela. Entonces, miren, construí una recta paralela. Ahora, el siguiente paso me dice, el ángulo A, miren, el ángulo A más el ángulo D más el ángulo E suman 180 grados. ¿Y eso por qué? Porque fíjense ustedes que esto que está acá es un ángulo de 180 grados y es un ángulo llano. Miren, esto lo afirmé, ¿verdad? ¿Y por qué fue eso? Que la justificación es porque es un ángulo llano. Miren, esto que está aquí es un ángulo llano, es cierto. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado tanto con el dibujo, siempre que estamos afirmando algo, viendo el dibujo al mismo tiempo. El número 3 me dice que la medida del ángulo D, o sea, este ángulo que está acá, es igual a la medida del ángulo B. Miren, este ángulo con este ángulo son iguales. El ángulo C, vamos a ver, el ángulo C, voy a colocar otro color. Este ángulo C es congruente con este ángulo, o son iguales. ¿Y eso por qué lo puedo decir? Recordemos que el paso anterior utilizamos que esta recta AB con la recta DE eran paralelas, ¿verdad? Entonces, por ángulo, recordemos la definición de ángulos alternos internos. Miren, esta recta, ángulos alternos internos, esta recta con esta recta son paralelas, ¿verdad? Esta recta con esta recta son paralelas. Entonces, por ángulos alternos internos, miren, y aquí lo tenemos la razón, por ángulos alternos internos, formados por una transversal que cortan dos rectas paralelas son congruentes, necesariamente aquí solo vamos a colocar por ángulos alternos internos, ¿miren? Para que sea un poquito más reducido. Nosotros sabemos que por ángulos alternos internos, estos ángulos que están aquí van a ser congruentes. Miren, y entonces esa sería la justificación, para que sean iguales. Después, ¿qué vamos a hacer? Como ya anteriormente mencionamos que el ángulo D es igual al ángulo B, miren, el ángulo E es igual al ángulo C, entonces nosotros sustituimos después de esos valores. En vez de colocar, miren, en vez de colocar D, voy a colocar B, y en vez de colocar E, coloco el valor de C. Y miren, ¿qué era lo que nosotros queríamos demostrar? Era esto, ¿verdad? Entonces, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, que es lo que tengo yo aquí, es igual a 180 grados. Miren. ¿Y esto por qué lo utilicé? ¿Por qué demuestro eso? Porque fíjense, lo que hice fue sustitución, ¿verdad? Así como cuando nosotros teníamos una ecuación de x más 5, ¿verdad? Es igual a 0. La respuesta de esto es x igual a negativo 5. Y lo que nosotros hacíamos era sustituirlo. X igual a negativo 5. Nosotros lo que hacíamos para comprobar si era cierta esa ecuación era sustituir el valor. Entonces, en vez de colocar x, colocábamos negativo 5. Miren, colocamos negativo 5. Y aquí comprobamos que era cierto. De que negativo 5 más 5 es 0. Y eso es igual a 0, es cierto. Miren, eso anteriormente que hacíamos nosotros era una demostración también. Miren, y eso era cierto. Entonces, este paso que vamos a hacer en ese momento, que aparece aquí, en su libro de texto, medida del ángulo D, si se fijan, los voy a sustituir por ángulo B, miren,
Este paso es casi parecido con el 4. Lo único que hice fue sustituir el valor de, en vez de D, colocar B, y en vez de E, colocar el valor de C. Y miren que es muy parecido a lo que teníamos en la demostración. Y entonces, ¿esto por qué es? Por sustitución. Nada más vamos a colocar por sustitución o propiedad de sustitución. Ahora, aquí en su libro de texto aparece esta palabra que es LQQD. ¿Qué significa eso? Eso significa LQQD es una palabra pequeña para escribir lo que queda demostrado. Entonces, miren, con esto yo digo que concluyo mi demostración y llegué a la respuesta final. Les recuerdo, yo sé que ahorita se mira un poco amplio el ejercicio por el ejemplo que aparece en su libro de texto, pero quería explicarles ese ejemplo de su libro de texto y si se fijan, se va construyendo uno por uno los pasos. En ese momento vamos a ver, ya después de ver ese ejercicio, voy a identificar las partes que tengo. Miren, les recuerdo, las partes es la hipótesis, ¿verdad? La demostración, y antes de llegar de la hipótesis a la demostración, fíjense ustedes, antes que esto fuera verdad, nosotros teníamos afirmaciones con justificaciones. Miren, antes de poder decir que concluir algo, tengo que utilizar afirmaciones y justificaciones. Miren, a la expresión de la forma sí, y aquí tenemos que va a ser la hipótesis después de la palabra sí, usualmente, va a aparecer después un entonces, y abajo con la conclusión, se le llama proposición. Miren, ya no vamos a decirle enunciado, vamos a decirle proposición. A la parte que representa por ese cuadrito, ¿verdad? Se le llama hipótesis, anteriormente lo mencionamos, esto se llama hipótesis, y la parte que representa este óvalo rojo, vamos a llamar conclusión. Entonces, para que ya podamos no solo mirar estos ejemplos, sino que ya comenzar a construir ejercicios, nos podemos ir a la página número, ustedes en su página número 96, 97, 98. Este es un ejemplo de la página 97. Vamos a comenzar a resolver este ejercicio. Miren, vamos a comenzar a resolver este ejercicio. Donde, fíjense, tenemos una proposición, ya no la vamos a decir como un enunciado, sino que esto es una proposición. Miren. Vamos a llamar esto una proposición y vamos a comenzar a sacar las partes, que recordemos que en la proposición nos va a salir un enunciado y también una conclusión. ¿Cuál sería nuestra, sería nuestra hipótesis y nuestra conclusión? ¿Cuál sería nuestra hipótesis? Miren, aquí vamos a identificar. Después de la palabra sí, usualmente se coloca esto como una hipótesis, que la hipótesis es lo que yo tengo. Y la demostración, jóvenes, va a ser a lo que yo quiero llegar. De igual manera hay que analizar muy bien la figura que tenemos en ese momento. Miren la figura que tenemos. Es un triángulo, miren, es un triángulo. Y acá dentro de ese triángulo se construyen dos segmentos. Y también pareciera que es otro triángulo. Entonces me está pidiendo el ejercicio. Vamos a ver qué es lo que nos pide. Y siempre hay que analizar bien la imagen. Vamos a ver, nos dice que, primero nos dice, AC es congruente con AD. AC, miren, es congruente con AD. Entonces me está diciendo que este es igual a este, ¿verdad? Que tiene la misma medida. Cuando me habla de congruencia es que tiene la misma medida. Me está diciendo también, vamos a ver, que el ángulo, el lado, disculpen, AB, que es este lado AB, miren, es igual a AE. Miren, vamos a colocarlo así con esa simbología. Miren, esos dos lados son congruentes, que por lo tanto tienen la misma medida. Ahora, el ángulo, el lado, disculpen, el lado BC, que sería este lado BC, es congruente con el lado DE. Miren, este que está acá. Siempre es bueno leer la hipótesis y comenzar como a mirar las partes de nuestro ejercicio, porque ya con eso nosotros vamos a ver qué es lo que voy a hacer o qué es lo que voy a escribir en la parte de abajo. Fíjense ustedes, esos dos triángulos que acabo de analizar, ¿verdad? En base a la hipótesis, lo dibujé también en mi figura. En la figura que nosotros tenemos ahorita, me está pidiendo que demuestre que sean congruentes. Ahora, ¿tenemos nosotros una definición que diga que dos triángulos son congruentes? Sí, ¿verdad? Tenemos definición y tenemos unos criterios, que es el criterio de
lado, 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 el criterio lado, ángulo, lado, y el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿cuál de todos esos criterios se podría utilizar para demostrar que ese triángulo, ¿verdad? El triángulo ABC y el triángulo ADE son congruentes. Miren, ¿qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Y si me fijan, los datos que me está dando el ejercicio es todos los lados. Por lo tanto, miren, esa definición voy a utilizar o ese criterio. Entonces, fíjense, esta demostración es un poco corta, ya que solo me está dando 2 pasos, pero de igual manera vamos a justificar cada uno de esos valores. En el primer paso nos aparece esto, fíjense, que AC es congruente con AD, AB es congruente con AE y BC es congruente con DE. Y miren dónde aparece esto. Nos aparece en la hipótesis, ¿verdad? Que teníamos del ejercicio. Entonces, para no volverle a escribir o hacer una afirmación de esto, ¿eso dónde lo sacamos? Miren, como un dato. Cuando nos aparezca, digamos, en las afirmaciones, algo que ya está en hipótesis, vamos a escribirlo como que es un dato. Miren, eso siempre lo vamos a hacer. Cuando miremos que esto es igual a lo que está en la hipótesis, por dato. Ahora, vamos a concluir que esto es triángulos son congruentes. ¿Por qué? Anteriormente yo hice un análisis para poder analizar eso, ¿verdad? Y en este caso es, ¿por qué? Porque tenemos todos los lados, dijimos, y el criterio que nosotros conocemos de cuando tenemos 2 triángulos que tienen todos los lados iguales, se llama criterio lado, lado, lado. Miren, y eso, con eso nosotros escribimos que LQQD, que es lo que queda demostrado. Miren, en 2 pequeños pasos. Si me fijan, hay que hacer un pequeño análisis antes de comenzar a escribir en las razones. No solo es escribir cualquier cosa en las razones, sino que es en base al análisis que nosotros hacemos. Vamos a, como les recuerdo, jóvenes, vamos a seguir haciendo ejercicios. Vamos a tener bastante tiempo ahorita para comenzar a resolver estos ejercicios. Y poco a poco vamos a ir adquiriendo, digamos, esta habilidad de poder hacer demostraciones. Pues bueno, ahora tenemos, nos dice el ejercicio, completemos la demostración. Y aquí tenemos nuestro, miren, nuestra proposición. Primero identificamos cuál es nuestra hipótesis y después nuestra conclusión. Miren, ya tenemos nuestra hipótesis y conclusión. Ahora, vamos a leerlo y en base a esta hipótesis y conclusión voy a utilizar esta figura que tengo acá y voy a comenzar a escribir razones en las cuales sea cierto esto que tenemos de la afirmación. Primero nos dice, vamos a agarrar un lápiz, miren, así como lo estoy haciendo yo, espero que ustedes lo hagan con colores y puedan identificar. Me está diciendo que CD, miren, CD, que sería ese segmento, es igual a AB, que es este segmento. Miren, me están diciendo que este segmento es igual a este. Y usualmente uno, cuando tenemos 2 segmentos iguales, colocamos como una raya, ¿verdad? Que es la simbología de que son congruentes. Después, AC, miren, AC es igual a BD. Tenemos otra conclusión, miren. Vamos a utilizar de igual manera nuestro marcador y vamos a utilizar esa simbología para decir que estos lados son iguales. Miren. Ahora, eso es todo, ¿verdad? Que lo que me da el ejercicio. Y me está diciendo que con esos 2 datos que yo acabo de escribir ahorita, me está diciendo que concluya de que el lado CD, que sería este lado de acá, CD, es paralelo con AB. Miren. Me está diciendo que concluya eso. Voy a escribirlo con un lápiz. Me está diciendo que esto que voy a escribir en morado es cierto. Miren. Eso es cierto. Por el momento yo no sé si eso es verdad o no es verdad. ¿Bien? Esa es la función de las demostraciones. Por el momento yo no sé si eso es verdad o no es verdad. Y en base a este primer dato que me está dando, yo voy a concluir que eso es cierto. Entonces, miren, ustedes siempre cuando tengamos un ejercicio de estos, comencemos nosotros a concluir, a comenzar a analizar y mirar de qué manera nosotros podemos llegar de que esas 2 rectas son paralelas. Utilizando las definiciones de rectas paralelas, son aquellas rectas que nunca se van a tocar, ¿verdad? Entonces, nosotros analizamos que tenemos aquella definición que nos dice ángulos alternos internos, que sería este ángulo, ¿verdad? Con este ángulo, si son congruentes, ¿verdad? Son porque son ángulos alternos internos. Y también eso es porque estos ángulos están en 2 rectas paralelas. Entonces, miren, eso podemos utilizar nosotros para encontrar la respuesta de nuestro ejercicio. Comencemos analizando la primera afirmación, donde dice que CD es igual a AB y AC es igual a BD. Miren, me está diciendo estas 2 cosas.
Ahora, ¿de dónde sacó esta primera afirmación? Miren, ¿por qué es? La sacó de la hipótesis. Y eso es un dato. Siempre que tengamos eso va a ser un dato. Ahora, tenemos después de que AD es igual a AD. Miren, AD es igual a AD. Tenemos este lado que es AD es igual a AD. ¿Por qué puedo decir yo que un lado es igual a un mismo lado? Es como que yo diga, 5 es igual a 5, ¿verdad? Eso es cierto. Un número es igual al mismo número. Igual, un lado es igual a un mismo lado. Eso solo vamos a utilizar, ya vamos a ver por qué lo estamos utilizando. Eso es igual, ¿por qué? Eso lo colocamos la razón por una igualdad. Eso usualmente nosotros le colocamos igualdad o identidad. Pues vamos a ver, permítanme. Yo concluí ahorita en este momento que este lado es congruente consigo mismo, ¿verdad? Miren. Ahora, fijémonos. En la parte de arriba tenemos dos triángulos, ¿verdad? Que es este triángulo que está acá, miren. Ese triángulo que está acá. Y también tenemos el otro triángulo que sería el de abajo, ¿verdad? Miren, esos dos triángulos. Ahora pregunto, ¿por qué puedo decir yo que estos dos triángulos son congruentes? Miren, es lo que me está diciendo el ejercicio. CDA, miren, CDA, que es este triángulo amarillo, es congruente con el triángulo verde que está abajo, que sería BAD. BAD. ¿Por qué puedo decir yo que los triángulos son congruentes? Miren, son congruentes, ¿por qué? Porque tienen todos los lados iguales. Y entonces es por el criterio lado, lado, lado. Ahora, les recuerdo cuando nosotros hablábamos o concluíamos que dos triángulos serán congruentes, decíamos que esos triángulos, por lo tanto, van a tener todas sus partes iguales, ¿verdad? Que son los ángulos internos, ¿verdad? Y todos los lados van a ser iguales. Los criterios los utilizamos para no estar verificando todo eso, pero con los criterios ya puedo decir que es cierto de que los ángulos son iguales. Entonces, miren, por eso es que nos aparece que el ángulo CDA, miren que sería el ángulo CDA, que es este ángulo que está acá. Miren este ángulo que está acá. Y el ángulo BAD, que es, miren, BAD, que es este ángulo de acá, me está diciendo que son congruentes. ¿Y por qué son congruentes? Les repito, anteriormente demostramos de que los dos triángulos eran congruentes. Entonces yo puedo decir que esos ángulos son congruentes. ¿Por qué? Por congruencia de triángulos, ¿verdad? Porque yo demostré anteriormente que eran triángulos congruentes, ¿verdad? Y estos dos ángulos que estaban acá, como son ángulos congruentes, yo sé que van a ser iguales. ¿Bien? Y después con estos jóvenes, me está diciendo ya la respuesta final, me dice que CD es paralela a AD. O sea, este ángulo es paralela de este lado, es paralela con este lado. ¿Y por qué? Por ángulos alternos internos. Miren, porque yo sé que este ángulo es congruente con esto. ¿Cuándo sucedía eso? Cuando eran ángulos alternos internos. Entonces con estos jóvenes queda lo que queda demostrado. Pues como les recuerdo, pues vamos a seguir, se lo digo, en la clase vamos a seguir haciendo estos ejercicios para que vayamos haciendo práctica con esto. Y bueno, eso sería todo y les recuerdo ver el video para que ustedes vayan viendo los pasos. Agarrar su libro de texto y también hay ejemplos en su libro de texto para que ustedes vayamos ya practicando esta nueva, digamos, como nueva práctica que haremos en matemática, que es una demostración. Entonces, jóvenes, espero que les haya servido y nos vemos en un siguiente video. Que tengan un excelente día.